Hoy vamos a ver el último tema de la crítica del juicio de Kant y vamos a ver las consideraciones acerca del genio, la teoría del genio que tiene Kant. Para eso preciso que tengan en mente, bueno, en la medida de lo posible todo lo que vimos, pero supongamos que precisan reforzar algo, les pediría que refuercen el tercer momento de la analítica de lo bello. Porque el tercer momento se va a articular muy bien con lo que él considera genio. Nosotros fuimos viendo la importancia y el privilegio que tiene la belleza de la naturaleza para Kant. Quiere decir que tampoco nos habló tanto de la belleza del arte o la belleza artística. Pero ahora va a empezar a hablar, ahora vamos a empezar a leer y vamos a tratar de ir haciendo dialogar lo que vimos con esta teoría del genio. Que como ustedes saben, todos los elementos que Kant nos brinda nunca es una sumatoria aleatoria ni caótica. Esto es como abrir un reloj antiguo, aunque lo abrís y todas las piezas van encajando perfectamente con las otras. Es una construcción tan minuciosa que entonces lógicamente esta teoría de la creatividad que va a proponer Kant, de la creatividad humana, va a estar en absoluto diálogo y concordancia y va a estar muy bien articulada por lo que venimos viendo. Entonces, vamos a la definición que hace de genio. Kant dice que el genio, vamos a empezar por acá, dice que las bellas artes son artes del genio. Que el genio es una capacidad espiritual innata. Capacidad espiritual innata significa que genio se nace. Muy fuerte la afirmación y la posición. Pero entonces ahora sí, vayamos a una definición un poco más extensa y más detallada de qué es genio. Genio, esto dejémoslo para después. Genio es la disposición nativa del espíritu mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. Vamos despacito. Primero, aparece la disposición nativa. La disposición nativa está en perfecta relación con la idea de lo innato. Si es una disposición nativa, nazco con ella o no nazco con ella. Del espíritu, mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. ¿Qué naturaleza? ¿De qué naturaleza habla? De la del genio. Yo hago así como si fuera mía la genialidad. No lo es. Estamos jugando a que somos, para poder entenderlo. Da la naturaleza, ¿cuál? La naturaleza creadora del genio. No la naturaleza de los árboles y los animales. La naturaleza propia, la del espíritu. Entonces, aclara que el genio, dejemos esto por ahora, que esto suspendámoslo un poquito, después vamos completando todo, integramos todo. Dice, el genio, él mismo ignora cómo ha producido la obra de arte. Él mismo no sabe cómo ha producido esa obra de arte. Tiene absoluto diálogo estas afirmaciones, absoluto diálogo con la finalidad sin fin del tercer momento de la analítica de lo bello. ¿Por qué? Como el arte expresa una finalidad sin fin, esa finalidad sin fin, acuérdense que el sin fin apela al sin concepto, apela. Esa finalidad es el orden de la finalidad. Por lo tanto, era una finalidad formal la de la belleza.
como si las partes estuvieran ordenadas en un todo, sin que yo pueda determinar qué es lo que las ordenó. Por eso el sinfín. Yo no sé en función de qué está tan bien armonizadas las partes en ese todo. Entonces, si no me es dado el concepto que las organizó, si no me es dado el principio, porque resulta indeterminable y resulta indeterminado, es lógico que el genio no puede expresar por qué hace lo que hace. Si el genio supiera cómo es que él crea el bello arte, tendría conceptos. Porque si él lo pudiera transmitir, yo tendría conceptos. Si yo tengo conceptos, yo puedo enseñar a ser genio. ¿Por qué? Porque puedo enseñarlo, porque tengo con qué. Tengo el concepto tengo la clave, tengo el criterio, tengo el principio que me va a permitir transmitir por qué soy genio y cómo hago yo mis obras de arte, creación, ahora voy a ir a eso, creación mía. Pero entonces lo podría enseñar y eso significa que alguien podría aprender a ser genio. Si yo tuviera muy claro cómo, también alguien podría imitarme. Pero como la naturaleza creadora mía me dicta las leyes, yo no sé por qué hago lo que hago. Entonces mal puedo enseñarle a cualquiera. Por eso, lo que dejamos pendiente acá, si el genio es una capacidad espiritual innata, entonces no se puede transmitir. Entonces no se puede imitar, entonces no se puede enseñar a ser genio, tampoco se puede aprender, por lo tanto. Entonces, esto dialoga muy bien con que lo bello place sin concepto. Si nos diera satisfacción a través de un concepto, sería transmisible. Resulta que no es transmisible. Por tanto, yo lo aclaraba acá, no es reductible a conceptos, ni tampoco a preceptos objetivos. Si fuera así, lo podemos transmitir, lo podemos enseñar. La norma y la regla de producción de mi arte, el bello, la norma y la regla de producción, dice Kant, ha de ser algo que escape a la reflexión y a la intención inmediata. Es decir, si no hay conceptos para transmitirlo, eso que se dicta, eso que le dicta la naturaleza creadora al genio para producir la obra de arte, tiene que ser algo que escapa a la reflexión, porque yo reflexiono con conceptos, pero entonces escapa a la reflexión. En la definición de genio, entonces, se van a poder, porque prontamente y sin saber nada de Kant, alguien me puede decir, bueno, pero ¿y por qué existen los talleres de arte entonces? Que entonces nos enseña, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es eso? Porque uno percibe, aunque sea desde la ingenuidad, que algo sí se puede aprender. Kant también lo reconoce. No se escapa nada a esto. Distingue la obra de arte del producto de la técnica mecánica y la mera técnica artística. Quiere decir que él percibe que hay algo que sí es transmisible, pero eso que es transmisible es el producto de la técnica. La técnica artística sí la puedo transmitir, sí se puede enseñar, sí se puede aprender, sí se puede imitar. Él dice, puedo pensar cómo transmitir lo que sería un cuadro bien compuesto. Puedo determinar y enseñar cuando una sinfonía obedece a las leyes de armonía y composición, y eso se puede transmitir. En cambio, lo que no se puede enseñar es hacer una obra de arte, porque dice de la obra de arte, y miren la palabra que usa, dice, tiene la chispa del genio. Y cuando dice chispa, se refiere a que en la obra de arte
hay aquello indefinible. Lo indefinible es porque no hay concepto, porque él siempre estuvo pensando en que la belleza clase sin concepto. Entonces tiene que pensar en términos de genio si es lógico su armado y su teoría. No tiene otra posibilidad. Ahora bien, ¿por qué dije hace un ratito, dije genio y distinguí creación y de producción? Porque quien habla de genio habla de creación. La teoría del genio incluye pensar en términos de creación, porque la creación es ex nihilo. ¿Qué significa? A partir de la nada. ¿Cuál sería la vereda opuesta? Juguemos al enemigo. ¿Qué diría quien está de la vereda opuesta de Kant? Por ejemplo, una teoría marxista. ¿Qué diría? Que no hay genio. Por lo tanto, que no hay creaciones, sino que hay productos artísticos. Pero entonces no está ya, fíjense que hasta en la... se producen obras de arte, no se crean, diría un marxista. Ven que en el verbo está incluido el sistema desde el cual están pensando, incluso la ideología desde la que piensan. Porque el que produce obras de arte no se distingue tanto del que produce en una fábrica. Que sí, que no tiene ese halo que tiene una teoría como la de Kant, que se conjuga con una idea de autonomía del arte. Y se conjuga con lo de la autonomía, con la falta de interés y por lo tanto con la idea de que el arte y lo bello nunca pueden estar en función de un fin otro. En cambio, sabemos, si no sabemos, vamos aprendiendo que en las teorías marxistas sí el arte, lo vimos, yo lo mencioné con Brecht. Cuando les di el ejemplo, el caso, más que el ejemplo, el caso de Brecht, que sí pone su dramaturgia en función de un cambio social y político. Pero entonces, en ese ámbito se va a hablar de producto artístico y no de obra. Porque la obra de arte incluye a la actividad creativa y el que crea, igual que Dios, crea a partir de la nada. Quiere decir que hay cierta... Porque en todo caso mi naturaleza creadora, que es innata, ¿de dónde viene? No está dicho, pero huele a Dios, ¿no? Se siente, se huele, atisba, acecha, dice Borges. Dios acecha en los intersticios, como si fueran en los quiebres, ¿no? Ahí está Dios acechando. Y aparte... porque está la idea de que lo que se crea es a partir de la nada. Por el contrario, muchas de las vanguardias del siglo XX van a pensar en términos de producción porque piensan que no es posible la creación a partir de la nada, sino que uno siempre crea a partir de algo ya dado. Por ejemplo, en el caso de la literatura, uno escribe según lo que ha leído, y no puede evitar que en la escritura esté dialogando la biblioteca que uno tiene en la cabeza. Es decir, que no es a partir de la nada, de algún lado sale también. O piensen en el movimiento Dada. Duchamp agarra una rueda de bicicleta, la empalma en un taburete de cocina, quiere decir que eso ya estaba dado. La bicicleta ya estaba dada, el taburete también, no es a partir de la nada. Y ahí vienen todos los fenómenos propios del siglo XX de la intertextualidad y el diálogo de los textos entre los textos. Bueno, son todos problemas que el siglo XVIII no están planteados de esta manera. Por eso se piensa en términos de genio.
Y sin embargo, y a pesar de todo, a pesar de que somos post siglo XX, ¿no? Algunos tenemos un pie en el siglo XX y en el siglo XXI, a pesar de eso, amiguémonos un poco con Kant a partir de esto. ¿No perciben ustedes que a veces, frente a algunas obras de las que somos espectadores, no perciben ustedes que dos individuos parecen tener el mismo aprendizaje y destreza técnica, y sin embargo uno no lleva las lágrimas y el otro no? Y uno se queda reflexionando, ¿por qué? Si los dos saben lo mismo, los dos tienen la misma preparación, los dos técnicamente están a la misma altura, ¿por qué uno me emociona y al otro le veo la técnica? Bueno, quizás ahí son los momentos en que esas dudas maravillosas que nos trae el arte y la reflexión sobre el arte, ahí aparece como Kant visitándonos. Pues algo pareciera que algo de razón tiene, aunque yo esté en el siglo XXI, parece todavía que pudo dar respuesta a algo que yo como espectador e incluso como lector, porque muchas veces leo, lo termino y digo, está muy bien, no me mueve un pelo, me lo olvido rápidamente, no me deja huella en mi emoción. No, hay algo acá. Kant es fácil de criticar, es difícil de derribar. Pasan los años, pasan los siglos, y hay momentos, como espectadores o lectores, que no sería raro que Kant los visite otra vez. Como, no es alguien que uno pueda deshacerse de él fácilmente, porque algo vio, y esta sensación de que a lo mejor dos estudiantes pueden estudiar lo mismo, y uno de golpe hace algo que no estaba dictado en esa técnica, se le ocurre algo, y el otro está muy bien todo lo que está haciendo, es muy aplaudible, se pueden escribir muchos papers, pero eso es lo maravilloso del arte, que uno no puede terminar de cerrar, que no puedes terminar de sacar conclusiones totalmente inamovibles. Por eso esta materia sigue pensando, y van a ver que pasamos del siglo XVIII, vamos a ir al siglo XIX, después al XX, y siguen los autores reflexionando sobre qué cosa es el arte, con lo cual también podríamos pensar que Kant sigue teniendo razón, porque si le seguimos dando al pensamiento y a la reflexión sobre el tema, es porque no hay conceptos definitivos, porque a lo mejor ese principio que daría respuesta a todo es indeterminado e indeterminable. Quizás, porque hay otros sistemas que abordan esta problemática desde otro lugar, y por un rato nos olvidamos de Kant. Estoy tratando de que les guste Kant. Espíritu, dice Kant, es el principio que anima. El espíritu es la facultad de la exposición de las ideas estéticas. Entonces, hay algo denominado espíritu allí, que está en relación con el genio. El arte es una creación tan natural como los productos de la naturaleza. Entonces, el genio no recibe de afuera las reglas para su arte, dice Kant. Él mismo se las crea. Acá está la idea de que no recibió de afuera lo que le hizo hacer lo que hizo, sino que él mismo se crea esas reglas. ¿Por qué se le ocurrió pintar de esa manera? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se le ocurrió? Muchas cosas las aprendió, pero ¿por qué se le ocurre eso? Probablemente, con la teoría de Kant, uno le pregunta al genio, el genio mismo, él mismo es naturaleza creadora, por nativa disposición. Acá está, el genio es naturaleza creadora, por nativa disposición, no imita la naturaleza, no la corrige tampoco, pero no sabe responder por qué hizo lo que hizo.
el arte, entonces, según Kant, no se aprende como si se aprende la ciencia, porque la ciencia la aprendo a través de conceptos. El arte obedece a normas que surgen de lo espontáneo, justamente surgen de lo profundo y surgen de manera espontánea de su alma, del alma del genio, sin que el genio mismo las pueda formular con toda exactitud. No lo sabe. Esto es muy interesante porque entonces hay como un recurso bastante visitado, que es que cuando uno va a escribir algo sobre una obra, va y le hace una entrevista al artista. Quizás sea lo menos oportuno hacer eso, porque si el artista tiene que explicar por qué hizo lo que hizo, quizás la obra de arte no está siendo del todo expresiva, ni está dando, no habla ella, que hay que ir a buscar a ver qué dice su padre de ella. Y por otro lado, es creer, supone que el artista sabe lo que hizo y por qué lo hizo. Claro que siempre es curioso y uno quiere escuchar al artista, a ver qué tiene para decir. Pero un maestro que tuve decía, al artista hay que consultarlo al final, cuando uno ya terminó. Y en todo caso ponerlo hacia el final del estudio, como una curiosidad. Pero no hay que darle la palabra al artista, porque el artista nos obliga a verlo como él cree que lo terminó de hacer, de la manera que él cree que lo hizo. Y eso es suponer que él sabe por qué hizo lo que hizo. Son todas decisiones, todas muy discutibles, ¿eh? Estoy planteando la problemática, cada uno después sabrá qué hace cuando analiza una obra o quiere comentarla. Cada uno sabrá después qué camino toma, pero estos son los problemas también. En ese sentido, el genio, en Kant, es el favorito de la naturaleza. Porque justamente el espíritu sería ese principio vivificante del alma, que consiste en la facultad que tiene para expresar las ideas estéticas. Las ideas estéticas son representaciones de la imaginación. Ahora es una imaginación productiva, que es la que crea, a partir de la materia que la naturaleza le da, el mármol, supongamos, crea así otra naturaleza, la estatua, el monumento, la escultura. De alguna manera esas ideas estéticas, como son representaciones de la imaginación, provocan mucho pensamiento, pero siempre sin concepto. Y siempre se encuentran esas ideas estéticas por encima de los límites de la experiencia. Por eso en algún punto, y a lo mejor algún comentador, las hace dialogar con lo que sabemos que son las ideas de la razón. ¿Se acuerdan que eran alma, mundo y Dios? Porque justamente no se pueden alcanzar, no se pueden conocer, ¿no? Son esos conceptos puros a los que no se adecua ninguna intención, ninguna intuición sensible, ¿no? Entonces quedan sin concepto. Esas ideas estéticas entonces dan mucho que pensar, hacen que justamente las ideas de la razón sean una especie de caja de resonancia. Hay algo que las une, hay algo de contagio entre esas representaciones. El genio, entonces, así pensado, podríamos ponerlo, es el locus. Locus es lugar en latín. El genio es el lugar, es el ámbito de la mediación entre el arte y la naturaleza. ¿Se entiende? El genio sería ese lugar en el que median la naturaleza y el arte. Y justamente consiste en una proporción de las facultades del conocer. Por eso no es una proporción que depende del talento de la naturaleza creadora. Es decir, no es enseñable, dijimos, no es aprendible,
y se sitúa ese locus entre la libertad y la legalidad. Es decir, uno tiene cierta libertad, el que crea, no voy a decir uno, el genio tiene cierta libertad, pero a la vez no se entiende del todo de la legalidad, de cierta regla. Y eso coincide y dialoga muy bien con la idea del libre juego. Es decir, hay libertad, pero acuérdense que todo juego hay reglas, por lo tanto no hay una desmesura para Kant. Acuérdense que en la belleza para Kant, no, en el caos no hay belleza para Kant. Entonces en la desmesura y en el desorden, Kant no va a encontrar la belleza. Entonces es lógico que diga que el genio es ese lugar intermedio entre la libertad y la legalidad, entre la imaginación y el entendimiento. Es lo mismo. Es lo mismo que decir entre la libertad, es el libre juego. Es esa libertad con ciertos límites, para que no se desmesure. Los productos del arte son productos de la naturaleza que actúa a través del genio. Interesante esa idea, la repito. Los productos del arte, las creaciones del arte, son productos de la naturaleza que actúa a través del genio. Y en esas obras de arte, finalmente, no hay regla conceptualizable, porque la belleza de la naturaleza no es conceptualizable, porque es indeterminada y por lo tanto toda obra de arte va a conservar esas características, esos rasgos. Tácitamente, así como Dios crea la naturaleza y por lo tanto al genio, así el genio crea la obra de arte. Esta teoría es propia de esta época. Si ustedes revisan el artículo de Marchand Fils que dimos sobre la Ilustración, van a ver que mediando entre la mitad y el final del artículo, van a ver que está ahí tematizada la concepción de la genialidad. Es propia de la edad moderna la genialidad, porque hay un rechazo de las reglas, hay un rechazo al aprendizaje en esta época de la Ilustración, se le concede relevancia al acto creador. Ven que Kant está inserto en esta edad moderna y en esta época. Hay una idea de liberarse de la subjetividad, que la subjetividad se libere de sus ataduras. Hay una defensa apasionada en cuestiones morales, teológicas, estéticas. Y también es una época donde se defiende la autodeterminación. Es decir, que hay un culto al genio que no está solamente en Kant, está en la época. Y ese culto al genio está ligado al genio entendido como un don. El don, por eso, en algún punto, la naturaleza, lo dice Dios, lo ponemos entre paréntesis, pero dice, la naturaleza le da la regla al genio, pero entonces hay una idea de don, y la idea de don innato, don es una gracia. Tener un don es tener una gracia, y la gracia tiene origen divino. Quiere decir que, cuidado, Kant no lo está planteando en esos términos tan definidos y de modo tan frontal, pero esta época piensa a la genialidad como don innato, y también porque está pensando que esa obra que crea el genio, la obra del genio, tiene carácter ejemplar. Y fíjense que el término ejemplar, que lo van a leer en Marchand Fils, a nosotros nos resuena el cuarto momento de Kant, por la necesidad ejemplar, porque es ejemplo de una regla que no se puede dar. ¿Por qué? Porque no tiene conceptos. Así que vean que todo el texto de Marchand Fils, cuando habla de la genialidad, está dialogando también, no solo con la época, está dialogando con la teoría de Kant. Por eso hay una idea de que lo que crea el genio es modelo, por eso lo de ejemplar, porque es modelo de creación. Y esto da cuenta
porque es la época, de que hay un abandono de todas las normativas estéticas. Hay un abandono de seguir el modelo típico de lo clásico, ¿se acuerdan? Que era el modelo clásico que había que imitar. Entonces, con el genio, ahora con el genio aparece como, Mayafis va a decir, natura naturata. Eso significa que el genio es una criatura más, entre otras muchas de la naturaleza. Ahora el genio es natura naturata, pero también es natura naturans. Natura naturans es porque el genio ahora es principio creador, es naturaleza formadora. ¿Sí? Y aparecen en la época símbolos para referir al genio. Esto ya no es Kant, esto es Mayafis mostrándoles a ustedes que es una época. Hay metáforas del genio asociado al ciervo, asociado al toro, asociado al semental. Aparece la idea, por eso, de plasmar, de moldear, de formar, de fuerza creadora, todas ideas que también están condensadas en la obra de Goethe. Están en el poema Prometeo de 1774 de Goethe. Es la idea de que en el hombre existe una naturaleza formadora y creadora. Y Prometeo es la figura que aparece como portadora de luz. Por eso es portadora de fuego también. Evoca todas metáforas muy ilustradas por la luz, el fuego, asociadas a la verdad. Y a la vez, porque en Prometeo está la idea de escultor y constructor del mundo. Por eso Prometeo de Goethe sería como el creador por antonomasia. Es un poco Dios, es un semidios Prometeo, o un otro Dios, es un alter deus, ¿sí? Por eso Prometeo es símbolo del artista y representa justamente la capacidad autocreadora del hombre y su lucha por la libertad. Y vean que en Kant está todo este ambiente. Este es el ambiente en el que Kant produce su obra, su pensamiento, la fuerza de su pensamiento, pero al mismo tiempo se nota que es hijo de la Ilustración y pertenece a esta edad moderna del pensamiento. Así que bueno, con esta reflexión cerramos Kant y ahora vamos a revisar, para darles una suerte de contexto de si esta teoría considera el innatismo, una disposición innata del espíritu a la genialidad, solamente para darles un panorama de otras teorías de la creatividad y para incorporar un poco a Platón, que también pensó en términos de inspiración divina.